Doy la bienvenida a mis compañeros, a mis compañeras, a todos ustedes, para iniciar con este capítulo que escribimos junto a Leo Fernández. Como les decía antes, hoy vamos a estar conversando sobre estas modificaciones que se dieron y a las que llegamos, justamente vamos a conversar a partir del nuevo escenario mediático con la llegada de Internet. Vamos a estar hablando de estos cambios que se produjeron en la comunicación, hablamos de los nuevos medios. Los nuevos medios, vamos a hablar entonces de nuevos paradigmas de esta comunicación electrónica, esta comunicación en línea, y las modificaciones que se van a dar, por ejemplo, dentro de las redacciones, pero también vamos a hablar de marketing, de publicidad, cómo aparece este monopolio de la atención, las plataformas GAFA y demás. Antes de llegar, justamente vamos a ir arrancando, poniéndonos en tema. Voy a compartir ahí la presentación que tenemos preparada para tratar de responder en esta hora y media, 2 horas de clase, qué son estos llamados nuevos medios, qué características poseen, qué cambios van a generar en la percepción que tenemos del mundo, de esta realidad que nos rodea, y cómo vamos a poder estudiar al fenómeno. Antes de arrancar, como suele ser un capítulo que habla de cuestiones que nos son cercanas, porque estamos hablando de los nuevos medios, pensamos en Internet, en la web, lo que les propongo es empezar a problematizar este vínculo, esta relación que tienen ustedes con la tecnología digital en particular, con Internet, y cómo se relacionan y se vinculan entonces con estos dispositivos. Ya nos decía Castells, Internet es mucho más que tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. Vamos entonces a tratar de ver qué implicancias tiene cada una de las partes de esta frase. Arrancamos pensando la expansión que generó las tecnologías digitales. Y esto se fue dando en muy pocas décadas, en breve tiempo. Ya en el capítulo 5 habíamos conversado sobre estos saltos que se iban dando en la técnica, como desde los caminos del Imperio Romano pasábamos por el correo, el servicio postal, telégrafo, íbamos avanzando en el tiempo, llegaba la radio, la televisión, habíamos llegado a hablar de los satélites, y hoy entonces nos encontramos en la antesala justamente de este salto tecnológico en el que se van a incorporar, con los avances y desarrollos de la informática y de las telecomunicaciones, una gran cantidad de actores, nuevos formatos, nuevos medios y dispositivos en este escenario comunicacional que van a venir a modificar la producción y la circulación de los contenidos. Internet sin duda va a revolucionar el esquema de los medios de comunicación de masas. Y tenemos que tener en claro entonces por qué, cuáles van a ser estos nuevos rasgos. Vamos a hacer marcha atrás hacia el capítulo 3, cuando hablábamos de teorías y escuelas de la comunicación, y nos poníamos a pensar cómo estudiaban a esos medios. Hablamos entonces de los medios tradicionales, que en el texto también los van a encontrar como viejos medios o los mass media. ¿Se acuerdan que tenían la cualidad que justamente respondían a una sociedad de masas? Y en esta sociedad de masas, el esquema que estaba presente era el de broadcasting. Hablábamos entonces de un modelo comunicacional con pocos emisores y una gran audiencia amplia que era pasiva. Hablábamos por eso de la masa. Es un modelo que encontramos y que denominamos de uno a muchos. Este modelo va a sufrir grandes mutaciones y vamos a encontrarnos por eso hoy parados en un nuevo escenario mediático diferente a partir de la llegada de Internet. Y acá es donde damos ese salto y comenzamos a transitar y entender cómo llegamos a lo que vivimos hoy de los nuevos medios. La conquista del ciberespacio. Para entender cómo fuimos llegando a esta instancia, y como decíamos antes, ver a partir del siglo XX, recuerden que nosotros ya en 1960, 70, 80, se habían empezado a dar cambios, avances en las telecomunicaciones,
en la informática, habíamos hablado en el capítulo 5 sobre los satélites, el desarrollo de la fibra óptica, el avance en cuanto a los microprocesadores, y sí, ahí vamos a tener entonces también las llegadas de las computadoras. En particular, tenemos que prestar atención y entender qué es esto del proceso de la digitalización. Cuando hablamos de digitalización, tenemos que tener en claro qué es lo que permitió transformar y modificar la señal analógica a uno digital. Por eso decimos que hay cambios en el tratamiento de la información. Y esto, que puede parecer menor, al contrario, no lo es, porque fue lo que nos permitió hablar en términos de bits. Es decir, toda esta información o la señal analógica, pasarla a la digital, van a ir construyendo y nos va a dar pie a lo que van a ser las grandes autopistas de la información. Piensen cómo cambia al tratar esta gran cantidad de datos si nosotros estuviésemos en una biblioteca o en el archivo de un organismo de gobierno y pensamos en la cantidad de documentos, legajos, de archivos que se van generando. Bueno, si esto lo tuviésemos que pensar en el siglo XX, podríamos ver entonces y entender cómo se van generando gran cantidad de papeles. ¿Se imaginan? Una carpeta tras otra, tras otra, tras otra, ¿sí? Entender cómo se va dando esta generación de papeles. Y si nosotros hoy esa información la queremos digitalizar, todo puede caber en un simple pendrive. Con este ejemplo chiquito, vean cómo al digitalizar se va transformando el modo que nosotros nos acercamos a la información y cómo se van abriendo nuevos procesos que dentro de las empresas van a permitir entonces también generar nuevas innovaciones. Se va cambiando, se transforma el paso de esta señal. Ahora vamos a ir entrando un poco más de lleno para entender bien qué es la digitalización como otra de las cualidades y de los rasgos que hablan y hacen referencia entonces a los nuevos medios. Vamos a comenzar un poco con la cuestión histórica, entender desde dónde y cuándo salimos. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en Internet, lo primero que tiene que quedar en claro es que hablamos de la red de redes. La Internet, la net, la red que se hace internacional. Una red de comunicación que vamos a tener como su origen en la década del 60 y que van a ser con la particularidad de ser parte de un proyecto, de una agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa del Departamento de los Estados Unidos. Es decir, que nace esta red de comunicaciones, esta red de redes, a partir de un desarrollo, una investigación de tecnología militar. Y no se da en cualquier proceso histórico. Siempre que decíamos tener en cuenta y prestar atención al contexto de surgimiento, bueno, acá estamos hablando del periodo de la Guerra Fría. ¿Y por qué creen que estamos en este periodo hablando? ¿Qué particularidad creen que pueden pensar? Para que no se Bien. enteren los demás. Hablamos, no sé quién está hablando porque no estoy viendo, pero sí, vemos que se van entonces dando redes para poder mantener esa información, para que pueda entonces circular esos datos de una forma más rápida, pero sobre todo piensen que ahora al tener un esquema en red, si ustedes quisieran atacar en ese momento, ¿a dónde irían? ¿Cómo irían a la información? Porque ya no se encuentra concentrada en un solo espacio, en un solo lugar. Esto les daba la ventaja que si sufrían algún tipo de ataque, podían recuperar y tener esa información desde otros puntos de la red. ¿Se entiende? Estamos hablando, ahí se ve y se va a entender este desarrollo reticular. Insisto, en este primer momento como un desarrollo para poder comunicar a distintos puntos del esquema militar. Este organismo va a ser entonces el que va a desarrollar ARPANET y que esto va a permitir la comunicación entre diferentes instituciones, porque después este proyecto se toma y se desarrolla desde los centros académicos, desde los centros de investigación, también con el espíritu de poder compartir y transmitir información entre diferentes instituciones, en este caso académicas, para poder compartir los datos.
Después vamos entonces a entender cómo el desarrollo de algo que nació como un proyecto en un área militar pasó a la academia y esto después se expande hacia el resto del mundo. Queda una red abierta para todos y todas. Cuando pensamos en computadoras, en su momento hacíamos mención, no imaginemos las computadoras de hoy. Claramente estamos hablando como de la fotografía que se observa ahí, estamos hablando de grandes ordenadores, estamos hablando de computadoras que tenían el tamaño de un placar. ¿Qué de un placar? De toda una habitación, de toda una pared, que justamente lo que buscaban era transmitir, llevar adelante determinadas funciones para poder analizar datos o procesarlos. Lo que vamos a entender cuando hablamos de esta infraestructura es cómo se van creando diferentes protocolos y lenguajes que van a permitir que una computadora se conecte con otra, en el sentido de que puedan hablarse en un mismo idioma para transmitirse paquetes de información. Tiene que quedar claro, y esto es muy importante porque en el lenguaje coloquial pareciera que es lo mismo, que Internet y la web son cosas similares, o si no, acaso son la misma cosa. Pero no, Internet y la web son cosas bien diferentes. Cuando nosotros hablamos de Internet, estamos hablando de este conjunto descentralizado de redes de comunicación. Estamos hablando de redes que van a estar conectadas entre sí por medio de cables y de servidores. Entonces, como yo suelo decir, Internet vamos a hablar de la infraestructura, estamos hablando de los fierros. Sobre la Internet se monta la web, va a estar la web como otros tantos servicios. Por lo tanto, la Internet va a ser esta red de comunicación y la web va a ser otro invento. La World Wide Web o la WW fue creada por Tim Berners-Lee, esto estamos hablando en 1989, la web acaba de cumplir hace un par de años, 30 años, y recién en 1991 es que este señor logra poner en línea al primer sitio web. ¿Y qué estamos haciendo referencia con la web? Estamos hablando de este sistema de documentos que están conectados entre sí por medio de esta estructura de enlaces. Reconocen los hipertextos, ¿no? Los vínculos, los hipervínculos, los links, según como lo llamen. Bueno, acá estamos viendo entonces cómo este sistema de documentos permiten que uno se conecte con otro. Y esto piensen, por ejemplo, cuando están en un sitio web y de repente apretan un botón o acceden a un enlace, esas palabras en celeste subrayadas, y que ahí apretan y las llevan a otra web y empiezan a leer, a buscar algo y de repente dicen, ¿cómo llegué hasta acá? Bueno, ahí entonces es donde vemos cómo se va dando esta conexión de documentos que van a estar vinculados por medio de la web. Y por si quedaban dudas, digo, acá está claro y se ve, tenemos una foto donde por un lado está Tim Berners-Lee que dice, yo no inventé Internet, yo inventé la web, en la otra fotografía, y el señor de barba que dice, yo no inventé la web, sino yo inventé Internet. Y ese es Vint Cerf, uno de los creadores de los protocolos que decíamos antes que fueron desarrollando en la década del 70 y que permitieron el desarrollo de Internet. Desde ya, si tenemos que pensar en un creador de Internet, no lo vamos a encontrar. Vamos a hablar de diferentes informáticos que fueron haciendo aportes para poder desarrollar esta red de redes. Y pensando en lo que les decía antes de cómo Internet, estas redes de comunicación, están conectadas y vinculadas entre sí, les traigo esta imagen. ¿Alguien sabe lo que es o se les ocurre este conjunto de lucecitas y cables? Bien, Ignacio, exacto. Bien, Matías. La tienen re clara. Genial. Estos son servidores o servers. Y esta es una foto de un pasillo, de un conjunto justamente de servidores, los racks, como se les suele llamar, de Google. Y ahí tenemos a una de las técnicas que está haciendo arreglos en unos de ellos. Entonces díganme si Internet tiene algo de nube o tiene alguna forma intangible o está en el aire. No, Internet está acá, funciona por medio de estos servidores y de estas redes, de estos cables que se van a estar conectando entre sí.
Leo, vos vas viendo el chat, me decís cualquier cosa, veo que empezaron a hablar, ¿no? Se empezó a Sí, mover, sí, no sí. llegué a leer todo. Salteo de temas. Te preguntaron como qué es analógico, pero creo que viene más adelante eso, al principio. Sí, exacto. Y también lo vamos a volver ahora, a ver, ¿no? Cómo, o qué entendemos como este salto de la señal, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos que se vuelve digital, cómo se produce esta diferenciación. Y dentro de la digitalización, nosotros queremos entender, o al menos tener en claro, no nos vamos a poner muy técnicos, pero sí tener en claro qué es. Entonces, cuando nosotros hablamos de digitalización, este código binario, entender y relacionarlo, este conjunto de ceros y unos. Habíamos visto también la semana pasada, porque sé que cuando vieron el capítulo 5 estuvieron hablando de los cables. Bueno, yo acá les traigo los cables submarinos de Internet. Y esto habíamos hablado, sé que en algún lado salió, ¿no? ¿Dónde llega? ¿A qué ciudad argentina? Lo leo en el chat, a ver. Las toninas. Las toninas, sí. Exacto, las toninas. Bien, las toninas. Bueno, para quienes quieran bucear y conocer un poco más cómo se da la conexión hacia esta red de redes, ahí ustedes pueden apretar y van a ver, después les pasamos el enlace, los distintos cables, porque no llega un único cable mágico con internet. Digamos, tenemos varios cables que tienen diferentes recorridos, diferentes extensiones, incluso pueden indagar y saber no solo la extensión de ese cable, sino quién es el propietario, qué empresa, qué grupo de empresas es propietario, qué tipo de servicios brinda, y también ahí ver desde cuándo están en funcionamiento. Bueno, esto para a quienes les interese es más que interesante, les digo, poder navegar y encontrar entonces cómo se van dando las vinculaciones. Que, por ejemplo, recuerdan, ¿no? Esa experiencia que contaban de cómo iban tirando el cable submarino de una costa a otra para hacer esa primera conexión. ¿Se acuerdan que contó el profe? No sé, sí, ahí veo cabezas que sí, bárbaro. Bueno, piensen lo que sería hoy entonces hacer toda esta conexión de internet. Ahí veo que alguien comparte un enlace, no sé qué será, pero veo que hablan de cable submarino, así que bien, estamos en tiempo. ¿No, Leo, ese enlace? Sí, sí, además es Fabi, que es garantía de calidad, así que no pasa nada. Muy bien, bárbaro. Genial, entonces, Fabi. Seguimos. Gracias, el contenido de un cable, eso es muy interesante. Ahí nos ponemos un poquito más técnicos, pero para quienes quieran verlo, vean también cuánto es el grosor del cable exactamente y todos los elementos que lo recubren, para que vean entonces esa pieza de ingeniería. Vamos a empezar, ya que saltamos y diferenciamos esta cuestión técnica de qué es Internet y qué es la web, es poder entonces interpretar y entender cómo se fue dando distintos paradigmas a partir de esta interacción que vamos generando los usuarios, las usuarias con la web. ¿Bien? Arrancamos con el primer paradigma. Esto lo van a tener en el texto, en un cuadro que hicimos con Leo para que quede bien claro, ¿no? Bien identificado. ¿De qué periodo estamos hablando? ¿Cómo se identifica el paradigma? ¿Qué cualidades o particularidades tiene? Y algunos inventos o creaciones que se fueron dando en ese periodo. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar. El primero es los usuarios solo leen. Estamos pensando, nos ubicamos acá en tiempo-espacio en 1985-1992. Aclaro que estos paradigmas no los desarrollamos nosotros con Leo, no son nuestras creaciones, sino que tomamos la propuesta teórica de Alonso y Arévalos. Lo que ellos van a decir es que en este periodo la información que es presentada y está presente justamente en la web, que accedemos, como decíamos antes, a partir de Internet, estaba en bruto. Y esto quiere decir que no había un criterio de relevancia, como hoy, por ejemplo, tenemos cuando ingresamos a un motor de búsqueda, como puede ser Google. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene de particularidad o por qué? Si igual accedíamos a información. Bueno, esto es un cambio sustancial, porque piensen que eso generaba que era muy difícil para el usuario distinguir qué información era verdaderamente útil y cuál no. Esto
hacía que los usuarios tengan que discernir y ver cuál era el grado de relevancia de la información que accedían. Entonces, si ellos buscaban, por ejemplo, información sobre fotosíntesis, podía aparecer desde un texto donde era nombrado una sola vez esa palabra, una fotografía, y también aparecer todo un compendio, un estudio que hablaba específicamente de fotosíntesis. Esto hacía, como decíamos antes, una tarea que sea engorrosa, difícil, cuando eran usuarios que recién llegaban a este entorno. Esto es también importante entenderlo. Nosotros en los últimos años, en las últimas décadas, hemos aprendido mucho sobre cómo movernos en este entorno. Vamos a decir que tenían los usuarios una experiencia impersonal y muy generalizada. Y si hablamos en términos de interacción, la interacción era nula. Segundo paradigma. Los usuarios leen y algo más. Ya estamos acá en 1993, 1996. Comienza a darse una interacción que es básica. Ya los usuarios y las usuarias comienzan a buscar información, aprenden cómo moverse en Internet, reconocer qué querían hacer o cómo podían moverse en este espacio. Pero sobre todo, vamos a decir que comienzan a adquirir esa primera identidad online. En 1994, por ejemplo, aparece Yahoo. También vamos a tener en 1995 el desarrollo de navegadores como Netscape, Explorer. En 1996 vamos a tener a Hotmail. Y por esa época también comienzan los primeros sitios de remate, ¿no? Estos del e-commerce, como en Amazon, 1994, eBay en el 95. O sea, se comienza a manifestar este poder que tiene el usuario y su identidad a través de esta personalidad que va generando en línea. Por supuesto que si hay instancias de compra y venta, también vamos a poder hablar de el e-banking, los servicios financieros en línea, cómo aparecen distintos desarrollos que van a permitir entonces llevar adelante este tipo de transacciones en línea. Y algo que seguramente van a leer y van a conocer son cuando hablamos de los videojuegos. ¿Alguien en sala? ¿Tengo gamers? ¿Alguien ha jugado al Doom o Dom, como quieran pronunciarlo? Perdón, prendí mi micrófono no porque juegue, ¿no? Pero me parece que te está tocando con algo y de repente hace como una lluvia el micrófono. ¿Yo? Sí. A ver. Listo. Gracias. Bien, ahí leo que sí. Me dice Fabián, Maxi, Manuel. Matías puso mal. No sé si juega mal o juega o qué quiso decir. Bien, sabemos que Cande es gamer también. Bárbaro. Ahí vamos entonces a entender. Y digo, ayúdenme, aquellos que jugaban al Doom, para que entienda el resto. ¿Qué particularidad tenía este juego de los otros videojuegos de la época? ¿Alguien? Bien, Matías, exacto. Como dice Matías, Maximiliano, Mati, ¿y quién más? Bien, bueno, eso era el FPS, la primera persona, First Person Shooter. Es decir, que podíamos vivir el juego. Por primera vez ya no era como cuando, no sé, yo jugaba al Family en el Mario Bros, vamos a ponerlos así, que yo ponía saltar en el joystick y Mario Bros saltaba, ¿no? Ahora yo estaba en el juego, yo podía ver, entonces tenía esa mirada del jugador, como decían por ahí en el chat. Entonces, esto provocó un cambio. Piensen no solo en el modo o en la forma que nosotros comprábamos y vendíamos ahora en línea, cómo desarrollábamos los servicios, las transacciones financieras, sino también cómo cambió el entretenimiento, ¿bien? Cómo aparecen estas modificaciones que se iban dando en línea y cómo nos iban cambiando, como decíamos antes, la percepción. Siempre que hablamos de estos cambios tecnológicos, vinculémoslo con el tipo de prácticas de comunicación y de expresión que se van dando. Aparecen estos niveles incipientes de interacción en lo que después vamos a ver que se comienza a desarrollar mucho más y que por eso vamos a hablar de en un momento cuando el usuario es la red. Pero para eso falta. Vamos a ir al paradigma de 1997 y 2000, tercer paradigma entonces, la burbuja interactiva.
como lo dice el nombre, aparecen ahí como un boom, ¿no? El surgimiento de las .com. También vamos a hablar en este periodo de la banda ancha y de la consolidación de los buscadores. Cuando hablamos de buscadores entendemos, ¿no? Diferente a los navegadores. ¿Me siguen con la diferencia? Navegadores, tenemos por ejemplo Chrome, decíamos antes Explorer, en cambio en los buscadores hablamos de Google, ¿sí? Para buscar, el motor de búsqueda, exacto, Emanuel, bien. Esto cuando hablamos de buscadores, Bing, exacto, tenemos diferentes, pero hoy pareciera que solo estamos en Google, ¿no? Bueno, esto entonces volvemos a, como decíamos antes, a problematizar y a tratar de desnaturalizar ciertas prácticas que tenemos con estas tecnologías y estos dispositivos. Así que, por las dudas, Google no es el único motor de búsqueda, tenemos varios, pero cada vez vamos concentrando, mejor dicho, algunas empresas comienzan a guardar información o a tener cada vez más poder en este sentido. Se van a incorporar en este momento, este tiempo histórico, cuando hablamos los algoritmos. Y esta es una palabra que hoy aparece, estaba en la sopa de letras, cuando nosotros hablamos de los algoritmos y decimos, bueno, ¿cómo funcionan o qué es? Vamos a entenderla como una función matemática, una serie de pasos que permite desarrollar o llegar a un fin. Esto en un término súper general. Pero ¿qué quiero que entiendan de cómo se incorporan los algoritmos y por qué los relacionamos con los buscadores? Que ahora sí va a aparecer el criterio de relevancia y jerarquización, por ejemplo en Google, con el PageRank. Larry Page y Sergey Brin, dos de los creadores justamente de Google, lo que van a hacer es desarrollar este criterio donde van a permitir brindar al usuario un orden, una lista, la famosa lista de resultados, a partir de un criterio de relevancia. Esto va a ser entonces cómo aparece esta idea del PageRank. ¿Bien? Y ahí veo que alguien dice SEO. Bueno, justamente cuando hablamos de SEO, hablamos de la optimización en motores de búsqueda, ¿no? El posicionamiento. Lo que nosotros queremos es que nuestros resultados sean encontrados de forma más sencilla, de forma más rápida, que aparezcan en estos primeros lugares. Y sin ir de pago, por supuesto, ¿no? Sino que hablamos de alcance orgánico. Pero esto seguramente después lo vamos a conversar más y nos va a contar más Leo cuando hablemos ya de marketing, pensados ya situados y sentados en los cambios que se van dando en el mundo digital para comprar y vender productos y servicios. Si hablamos de 1997 a 2000, ¿queda claro entonces este periodo cuáles son las particularidades? Veo en el chat también hablan de cookies. Bien, las cookies, las chips de chocolate, bueno, cookies no hablamos ahí de galletitas, sino justamente de estos programitas que lo que hacen es archivos, en realidad, que se van descargando, pueden ser temporales o pueden ser que ya quedan instalados permanentes, digamos, en nuestra computadora y que van captando información. Sí, las cookies, fíjense, cuando ustedes aceptan, entran a navegar en un sitio, muchas veces les dice y les avisa, miren que este sitio recolecta cookies, guarda información, justamente para poder saber el sitio cómo ustedes se mueven en él, a dónde el tiempo de permanencia, a dónde apretan, cómo tienen su comportamiento en ese sitio. Pero también muchas veces al descargarse lo que hace es permitir que después ese sitio se cargue mucho más rápido. Por ejemplo, cuando tenemos que llenar un formulario y que nosotros ponemos y ya aparece el resultado, ¿les ha pasado? Sí, me hacen las cabezas. Bien, bueno, ahí también tienen que ver las cookies. Pero no vamos a hablar de eso, no nos vamos a poner muy técnicos. Fue una definición rápida y veloz para que entiendan y sepan por dónde viene. Pero sigamos con los paradigmas. Tenemos la nube, 2000 a 2004, etapa de consolidación de la web. Acá es donde aparece esto del cloud computing. En otra palabra, es ese software que permite ejecutarse y que se encuentra en la nube. Ahora sí, en la nube. Pero ¿qué es cuando hablamos de la nube? Hablamos del software como servicio, esta posibilidad de poder alojar información que ya no esté en la computadora, sino que justamente esté en un servicio en esta nube. Por eso hablamos de cloud computing. En otras palabras, piensen en Drive, piensen en, por ejemplo, OneDrive, en Dropbox. Bueno, ¿qué cambio significó? Que de repente, sí, exactamente, Dropbox, todos esos ejemplos que estoy leyendo son correctos.
que por primera vez, si uno quería guardar información, podía guardarla, pero ya no dependía tan solo de la computadora. Eso era mágico, o sea, de repente vos podías estar en otra computadora y acceder a esa información que vos habías creado. Esto que hoy nos parece súper obvio o que circula porque sí, está todo en la red, está todo en esta web, está todo en la nube. Bueno, lo que nosotros vamos a ver y entender entonces es que en este momento histórico se produce este cambio donde la información era accesible entonces desde cualquier punto geográfico. Ya no estaba alojada, sino que estaba fuera de la PC y de la computadora. También en este momento es cuando nacen las plataformas de publicación abierta. Por ejemplo, Blogger, Hola Mundo, ¿no? Donde ya le hablábamos al mundo desde el sofá, al sillón de nuestra casa, desde la mesa de la cocina. Bueno, acá vean entonces cómo ya no es uno a muchos. Este sistema comienza a estar en crisis, porque ahora cada vez aparecen más emisores y se comienza a dar una interacción mucho más fuerte del usuario con la web. Ahí ya vemos cómo los peers se vuelven, estos usuarios en línea, en productores de contenido. ¿Recuerdan este término de los prosumidores? ¿Les suena? ¿Lo han escuchado ya? Aparecía en el texto, pero quizás antes también en el secundario o en algún momento lo han escuchado hablar. Ni idea, dice Mati. ¿Alguien que lo ayude? ¿De qué hablamos con los prosumidores? Bien, como dice Elías, hablamos de estos usuarios que son productores, de ahí pro, ¿no? Y a su vez son consumidores. Van a ser los peers, como dice Matías, exacto, los pairs, estos usuarios interactivos, estos usuarios que producen y consumen información. Y acá también, ya que estamos hablando de los peers, podemos hablar de las redes P2P, redes P2P que ya aparecían en la burbuja interactiva, en el paradigma anterior. ¿Recuerdan algunas de estas redes? ¿Han transitado, por ejemplo, programas como habíamos nombrado en la clase anterior, como Emule, Casa, Napster, Ares, exacto? ¿Qué particularidad tenían? No digan que llenaban de virus, porque también, pero ¿por qué los vinculamos con las redes P2P? Voy leyendo el chat y me río de las cosas que van comentando, se me cae el DNI. Bueno, a ver, ¿qué tenía esto de particularidad? Es que nos conectábamos usuarios con usuarios, de ahí P2P, ¿sí? Es peer-to-peer, que es idioma, lo podemos mencionar así, les escribo en el chat, redes P2P, usuarios a usuarios, donde nos conectábamos a la computadora de otro usuario en el mundo y entrábamos en esos archivos, y claro, si entramos en otra computadora también entraban así los virus, y tardábamos días en bajar una canción, y ni hablar si queríamos una película, podíamos tardar hasta una semana, y en el medio 5 virus. Bueno, estos son momentos donde vemos este espíritu que había, o con el que había nacido el ciberespacio, un espíritu de libertad, de democratización, de compartir saberes. Y ahora yo les pregunto, si ustedes quieren bajar una canción, ¿a dónde van? ¿A dónde golpean la puerta? ¿De dónde escuchan? Claro, Spotify, YouTube, exacto. Bueno, lo que vemos entonces es que ahora acudimos a los servidores, cuando antes lo hacíamos entre pares. Vean cómo va cambiando este esquema, esta propuesta dentro de la red, lo que después nos va a dar pie para poder hablar entonces de cuál es el rol que va tomando las plataformas y cuál es el rol que nos queda a los y las usuarias dentro de este entorno. Último paradigma, 2004 en la actualidad, el usuario es la red, es la inauguración de la web 2.0. Web 2.0, que hoy han escuchado seguramente hablar de la red 3.0 y más, de la web semántica. Hoy lo que estamos viendo, o mejor dicho, en ese momento ya se encontraba esta web social, web colaborativa, web participativa. El peer ya no puede ser concebido fuera de la red. Es en este tiempo, fíjense los años, donde aparecen las redes sociales tal como las concebimos hoy. Por ejemplo, Facebook 2004, YouTube 2005. Pero antes teníamos otras redes, ¿no? Otros espacios. Como redes teníamos, no sé, 6degree, MySpace. ¿Se acuerdan de Fotolog? Tengo acá a quienes producían Fotolog.
Sí, Leo, sí, exacto. Bárbaro. Bueno, ahí aportaba Fabián, exacto, lo que veníamos diciendo, cómo las redes sociales y las plataformas comienzan a dar y mostrar esta idea de participación, de compartir saberes, justamente que estábamos por todos los servicios que comienza a ofrecer la web. Ya estamos entrando en esta web semántica y otros desarrollos a partir de cada vez más servicios que se dan. Bueno, momento de Floggers y Emos en sala. Vamos a seguir entonces para ver ahora que queda claro cómo se fue dando esta interacción. Yo creo que si hoy habláramos con Alonso y Arévalos tendrían más paradigmas para decir, porque se ha modificado un montón desde esa instancia 2004 hasta 2010, y si podemos pensar de 2010 en adelante con un Cambridge Analytica en el medio. Así que tendríamos que rever cómo se fue dando este proceso de interacción, de acercamiento de los usuarios, en otras palabras, a cómo fueron viviendo la web. Bueno, seguimos, porque tenemos mucho todavía y nos falta llegar a la parte jugosa de cómo hoy entonces nos movemos en este espacio. Rasgos que van a tomar los nuevos medios. Digitalización, y acá sí, nos ponemos como un poquito más técnicos. Estaba tratando de leer en el chat, pero después vos, Leo, me contás cómo vienen. Pero sé que me habías hablado que en un momento había dudas sobre qué era la señal analógica. Totalmente. Si nosotros hablamos de señal analógica, vamos a tener en cuenta que nos referimos a valores continuos. En cambio, las señales digitales son valores discretos. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque puede ser complicado de entender, pero siempre suelo dar el ejemplo del reloj, a ver si me siguen. Si ustedes tienen un reloj analógico, ¿cómo se va moviendo esa señal, digamos? ¿Cómo se da, se produce? Tiempo, Sí, por sí, el tiempo. pero nosotros vemos que es continua, digamos, se va moviendo. ¿Vieron el segundero? Que se va, estoy tratando de imitar un reloj, sean creativos. Y depende de cómo pasan las horas. Bien, exacto. Ahora, si yo pienso en un reloj digital, ¿qué ven? Me imagino que lo vas a intentar también imitar como Sí, el analógico. prepárate. Según el día, números, sí, pero ¿ven la señal continua? Pilas y palitos, me encanta esa descripción. No, No, los segundos, no, minutos. aparece así, ¿no? O sea, cambia, imagínense esto, un número que aparece y un número que cambia. ¿Ven? Entonces, ahí lo estoy diciendo a grandes rasgos para no hacer una clase específica del cambio de señal, pero para que entiendan, y con esto digo, ¿queda claro, se entiende por qué hablamos de una señal que es continua? Piensen en el termómetro. O otro ejemplo que también suelo dar, termómetro. Si nosotros ponemos, vemos cómo sube esa señal, piensen en ese sentido, lo analógico. En cambio, en un termómetro digital, ¿vemos eso? No, aparece directamente el dato, es una señal discreta. Bueno, todo esto no se puede reproducir después porque claramente van a ver mis ejemplos y no va a quedar muy en claro. Pero, a ver, la idea es que entiendan cómo este proceso de digitalización, este paso de una señal analógica a una digital, va a transformar el modo que tenemos de vivir los datos. Y cuando digo vivir, quiero decir que podamos referenciarnos o vincularnos con estos datos. La digitalización, claramente, hablamos de código binario, hablamos de esta llegada del lenguaje de ceros y unos, que va a permitir que lo que están viendo ustedes ahora, este Zoom, ¿alguna vez en un sitio web vieron ver el código fuente? ¿Les suena lo que estoy hablando? Es como el detrás de escena de la web, o el detrás de escena del sitio web, no me Sí, refiero, son no todos de la web. algoritmos. Bueno, no técnicamente, no son algoritmos, es un código. Lo que dice es cómo está escrita ese sitio web. Son todos, claro, son todos códigos en HTML. Exacto, bien. Lo que me aparece entonces es head, abro head, tengo el body, aparece todo eso. Aparece algo que me hace referencia a image, pero no es la imagen en sí, no la estoy viendo. Me hace referencia a dónde está esa imagen alojada. Bueno, toda una serie de Son códigos. como las fórmulas de Excel, ¿no? Como que le indican lo que tiene que hacer, lo que tiene que...
ver. Algo. No es una fórmula, no es el algoritmo en sí, el algoritmo está en otro lado, vamos a llamarlo, sino que es el modo de cómo está escrito. Piensen que esto, después, ustedes ya en ese código fuente ya no ven ni colores, no ven formatos, no ven las distintas tipografías, todo eso está como escrito, ¿no? En un lenguaje. Piensen que después ese lenguaje viaja, vamos a decir, se transforma en código binario y en paquetes de información se van transmitiendo por medio de, como decíamos antes, de esta red de redes, de servidores a computadoras de usuarios, clientes. ¿Bien? Entonces, de ese modo se va transmitiendo. ¿Qué tiene que quedar en claro? No vamos, quédense tranquilos, a hacer una pregunta técnica de qué es la digitalización, pero sí entender cómo cambia este desarrollo. Creo que alguien ahí acaba de pegar un algo, que es inmenso, no sé a qué hará referencia, después Leo, vos contame, pero claramente sí, ahí leo que Luciano dice lo que nosotros vemos es el front-end, y lo que yo estaba haciendo referencia es el back-end. No nos vamos a poner técnicos, pero por eso yo les hablaba del detrás de escena o lo que no vemos de un sitio web. Y ese es entonces el código fuente. Genial, Fabi, gracias por buscar un ejemplo de código fuente, entonces lo que estaba hablando, para que ustedes tengan una idea, una referencia de qué es. Segundo, reticularidad. ¿Bien? Entonces, si quedó claro más o menos cómo es el paso de una señal analógica después de todos los ejemplos y cómo es este proceso de producción de contenidos que se ha digitalizado y que ha modificado las rutinas, vamos a hablar de la reticularidad. Cuando hablamos de reticularidad, estamos haciendo referencia al modelo en red, una configuración de muchos a muchos. Es lo que veníamos diciendo. ¿Bien? Entonces se rompe ese modelo de broadcasting, el modelo de uno a muchos que tenían los medios tradicionales o los mass media. Mass media haciendo referencia a medios de masas. Hipertextualidad, estamos hablando de textos que son no secuenciales. Y cuando digo no secuenciales, estamos pensando en textos que son... Sí. Perdón, otra vez estás con el micrófono. Sí, choca con algo. Lo voy a tener así porque me parece que yo me muevo y voy dando el micrófono contra la mesa. Disculpen. Vale. Cosas que pasan. Cuando nosotros hablamos de la hipertextualidad, estamos hablando de estos textos interactivos, vamos a decir, que son no lineales, no secuenciales, que permiten comunicarse, vincularse unos a otros. Y es interesante porque uno dice, bueno, la hipertextualidad nació con la web, nació con internet. Nadie dice nada, pero les digo, bueno, en realidad no. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en Rayuela, ¿sí? Pensamos en la producción, el texto de Cortázar, vemos como también estaba dado este sentido de hipertextualidad, ¿no? De poder ir hablando con un texto con otro, movernos de un lado, de un sitio, de una hoja a otra. Lo que sí tenemos que ver es que la hipertextualidad es un rasgo hoy propio de los nuevos medios, donde se descartan estas formas lineales o jerárquicas de organizar la información. Si bien un sitio presenta un mapa y un modo de navegación, nosotros los usuarios, a partir de estos hipertextos, podemos ir moviéndonos. Por eso decimos que el hipertexto es un sistema de organización y de presentación de los datos que se basa justamente en la vinculación de unos con otros. ¿Bien? Una estructura entonces que no es secuencial y que permite compartir información, documentos interconectados. Esta es una red hipertextual, ¿sí? Permite, como decíamos antes, el acceso a cualquier documento, a cualquier trabajo, cualquier cosa que esté entonces registrada de alguna forma dentro de esta red de redes. Multimedialidad, como lo dice el nombre, multimedialidad, muchos medios. Vamos a tener una convergencia de medios y lenguajes en un mismo sitio. Esto creo que es sencillo, está claro, ¿no? Se entiende porque hablamos de multimedialidad, muchos lenguajes, hablamos de lo sonoro, textual, lo audiovisual, interactivo, participación activa que se van dando de los usuarios, y etc. Vamos entonces también a hablar de otros rasgos que ofrece Lev Manovich, que es cuando habla de la representación numérica. Nos va a decir que todos los objetos en línea van a estar creados en computadora. Esto es lo que decíamos antes del código binario, y van a estar regidos por una función matemática. Por eso hablamos de una representación numérica. También nos va a decir los elementos que encontramos
van a respetar un sentido de colección. Y cuando hablamos de colecciones, hablamos de estos objetos que se van agrupando de mayor escala, hablamos de los módulos. Piensen, por ejemplo, en una fotografía. Si yo les digo, ¿cuál es la escala menor o la unidad más chiquita que podemos pensar en una fotografía? ¿Se les ocurre? Bien, Emanuel, píxeles, exacto. Hablamos entonces cómo de un conjunto de píxeles pasamos a una fotografía, o entenderlo así, a estos elementos que se van agrupando. Automatización, habrán visto que en la web tenemos la posibilidad de automatizar muchas de estas funciones. Este nuevo lenguaje de los nuevos medios nos permiten, por ejemplo, tener la automatización, pensar, no sé, en un corrector de textos, o incluso, ¿se acuerdan que antes se utilizaban en las web tener un contador de visitas? Bueno, claramente no es que había una persona que daba enter y cambiaba el número cada vez que alguien ingresaba, sino que justamente era una función que se encontraba automatizada. También vamos a hablar de variabilidad, y esto lo podemos ver en el desarrollo de los sitios web. Abajo en el footer se suele acostumbrar tener desarrollo, B de volumen, de versión y un número. Bueno, acá vemos cómo hay diferentes versiones que se pueden dar. Incluso se habla de versión beta de un proyecto o de un sitio. ¿Lo han escuchado? Versión beta, porque estamos hablando de un desarrollo que no es final, sino que están todavía en etapa de testeo o de pruebas. Y acá vemos cómo se van dando entonces diferentes versiones. ¿Bien? Y el último, que me parece que es súper interesante, es cuando hablamos de la transcodificación cultural. Estos objetos en línea, va a decir Manovich, siempre responden a una trama cultural. Piensen hasta cuando en las palabras, nosotros hablamos de escritorio, ¿no? El escritorio de nuestra computadora, como si fuese el escritorio tabla con patas de nuestra casa, una mesa. Si nosotros pensamos en un archivo, una carpeta, hace referencia, piensen hasta en el icono de una carpeta, como si estuviésemos en nuestro escritorio, en nuestra biblioteca. Bueno, acá vemos cómo hay una relación entre estos objetos en línea y la trama cultural. Y si quieren, incluso lo pensaría un poco más en pensar y tratar de entender cómo las problemáticas de este mundo real también están en el virtual y viceversa, cómo mucho de lo que sucede en el virtual traspasa esa frontera y quedamos y entra entonces en lo cultural. Cuando hablamos de interfaz de usuario, Fabián, estamos haciendo referencia a ese, yo lo suelo llamar como espacio de información, de comunicación, como si fuese esa membrana que me permite entender y vincularme con el dispositivo. Por eso vamos a hablar de interfaces de usuario que son amigables, a otras que no lo son tanto, ¿no? Y que nos permiten entender y movernos por el sitio. Cuando nosotros hablamos de esta transcodificación cultural, es mucho más profundo en pensar esa relación que se dan entre ambos mundos, ¿no? Entre la virtualidad y lo que entendemos como el mundo real. ¿Bien? Vamos a pasar entonces a hablar de los mass media y los new media, pero mucho de esto ya lo dijimos, así que vamos a ir también pensando rápido. Esto es una redacción, es del New York Times, de cómo se daba, nosotros pensamos en este mundo de los medios tradicionales, a cómo es hoy una redacción. Hablamos de desarrollos como bots, hablamos de presencia en redes como Slack, hablamos de stories de Instagram con realidad virtual. Creo que acá queda plasmado y mucho más claro lo que pueda decir cómo se ha transformado la forma que tenemos de producir y crear contenidos. Por eso vamos a ver y entender, esto es clave, cuáles son las diferencias. Hablamos de los medios tradicionales, viejos medios como sociedad de masas, modelo broadcasting, uno a mucho, señal analógica, unidireccionalidad, secuencialidad, formato, soporte e información. Y en estos nuevos medios, que también los van a encontrar como cibermedios, como hipermedios, como comunicación digital interactiva, vamos a hablar de sociedad de la información, modelo reticular, de muchos a muchos, digitalización, interactividad, hipertextualidad, multimedialidad y conocimiento, que ahora los vamos a ir profundizando con los paradigmas de la comunicación en línea. Esto es una propuesta de 10 paradigmas que presenta José Luis Orihuela para poder entender cómo se fueron dando los cambios en los procesos de comunicación pública en línea, pensando entonces las particularidades de este
paisaje mediático de la red. Primer paradigma, audiencia de usuario. Él va a decir que los servidores de información online van a estar orientados cada vez más a individuos. Y con esto les digo, piensen que nosotros teníamos antes esta idea de audiencia. De repente, con el desarrollo de diferentes formas de segmentación, hablamos de publicidad de los targets, se comienza a cerrar. Y ya hablamos entonces de un segmento mucho más angosto, ¿sí? Hablamos del narrowcasting, hasta llegar hoy a los individuos de forma directa. Y piensen ustedes las posibilidades que tienen para personalizar cada vez más los servicios. Piensen, por ejemplo, cuando se bajan una app y quieren buscar información, hoy pueden decirles cómo quieren que les llegue esa información. Por eso hablamos de información a la carta. El usuario es el eje del contenido. Se produce este proceso de desmasificación. Si pensamos de medio a contenido, vamos a ver cómo aparecen cada vez más estos servicios multiplataforma. Hay una convergencia de soportes, lo que nos lleva a ver que el negocio está en el contenido y en la redefinición de marca. Y, por ejemplo, si antes hablábamos de Telefe, ¿ustedes qué hubiesen dicho? ¿De qué medio hacía referencia? ¿A qué? Televisión pública. A la televisión, al noticiero. A televisión, noticiero, exacto. Pero hoy si hablamos de Telefe, también podríamos hablar del contenido online, de lo que se va dando en otros formatos. Por ejemplo, en La Nación. La Nación, antes uno decía La Nación y pensaba en el diario, pero hoy tenemos La Nación Más, su señal de cable, hablamos de podcast de La Nación, su sitio web, la identidad, acá es cuando decimos del medio, va hacia, se va transformando y se va modificando. Y esto lo vinculamos con el tercero, como de soporte formato también pasamos a multimedia, porque ahí vemos que se da esta integración de formatos. Hay una convergencia de lenguaje, sintaxis, hasta incluso de estética. Esto también va a llevar a redefinir la identidad del medio. O sea que por un lado vemos que de hablar de medios en sí, ahora hablamos de servicios multiplataforma, hablamos de esta identidad que se modifica y también ya no vamos a hablar de un único soporte formato, sino como decíamos antes, de la multimedialidad. Si pensamos cuarto paradigma, periodicidad a tiempo real, hoy estamos transitando lo que el autor llama el paradigma del directo permanente. Esto es la actualización en tiempo real. Si en la tele hablábamos del minuto a minuto, hoy la velocidad lleva a esta obsesión por la inmediatez. Piensen si nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, de los premios Oscar, de los mundiales, cómo se producen estas transmisiones de horas y horas en línea, una actualización constante, o cuando hablamos, por ejemplo, de comicios y procesos electorales. Algo interesante para ver cómo cambió esta mirada de la web es, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, para quienes recuerden cómo fue, qué estaban haciendo en ese momento, la tapa del diario Clarín, por ejemplo, de ese día claramente hablaba de una cuestión doméstica, de una cuestión de que tenía que ver cómo iba la economía o la política de la Argentina. Pero fue tanto el cambio que produjo esto, lo que significaba hacia el mundo, que hubo que salir con otra tapa, con otro diario. Bueno, y ahí pareciera que muchos medios se dieron cuenta que también tenían la web, que podían entonces publicar y actualizar el contenido desde ahí, y comenzamos a tener mucha más información. ¿Bien? Entonces, ahí siempre tengan en cuenta y presten atención a cómo se va dando esta obsesión por la velocidad. Estamos hablando entonces, como decíamos antes, del paradigma del tiempo permanente. ¿Me están escuchando bien? Ahí no. Ahí estabas como otra vez con mucha lluvia, pero venías bien. O sea, se escucha, pero por momentos es como si movieran algo, pero se sigue escuchando igual. Pero no sé si Bien, sos vos o... bueno. Creo que están todos los micrófonos apagados, así que... Disculpen, no me estoy moviendo, no sé, cada vez estoy Ahora como que más quieta. Ya tiene la mano acalambrada, ya no sabe cómo cambiar. Bueno, bien, gracias. Están ahí del otro lado. Ahora igual voy a hacer un mágico pase, así ya no escuchan más el ruido y cualquier cosa. No, me pero dicen, viene bien, viene bien. Solamente es esa lluvia como para que, porque capaz vos ves nuestras caras. Bien.
Quinto paradigma, hablamos de escasez, abundancia. Y esto es que los medios digitales claramente lo que hacen es no tener un límite al volumen de la información. Y piensen que esto también habilita en nuevos perfiles periodísticos, nuevas posibilidades. Hoy se habla de la minería de datos, del periodismo de datos, de estos analistas de audiencias. Bueno, acá vemos como el gran cantidad de caudal de información que se va dando, lo que permite que podamos transmitir mayor información en menor tiempo también. Bien, y ya no tenemos el límite que nos pone el soporte. Antes eran 60 líneas para la nota A, la nota principal del diario, y eran 60 líneas. Si hacíamos línea 61, esa línea 61 no salía en el diario, no salía publicada. Bueno, cambian entonces a partir de los desarrollos web. De intermediación a desintermediación, acá es importante prestar atención a la mediación que tenían los profesionales. Hoy vemos que el público, los usuarios, las usuarias tienen un acceso directo a las fuentes. Y no solo a las fuentes, sino también a la publicación. Piensen que antes, si nosotros queríamos saber algo, y esto hasta lo podemos pensar en el noticiero, como decía, bueno, pasamos a tal persona que está en el lugar de los hechos. Y el lugar de los hechos era ahí, nos daba esa información a la cual nosotros no podíamos acceder. En cambio hoy, si quiero saber información, hay una conferencia de prensa, esa conferencia de prensa incluso quizás se transmite directamente por Twitter, por Facebook, o si quiero saber qué dijo alguien, un político, una personalidad, puedo directamente acceder a sus redes sociales. ¿Cuántos anuncios ya directamente se hacen por redes sociales y no tienen esa ceremonia que antes podíamos decir que acudía con la gran conferencia de prensa, donde ahí no estaban todos, obviamente, sino que estaban los periodistas, y no todos los periodistas, sino algunos seleccionados? Bueno, piensen hoy que, de nuevo, desde el sillón, sofá de su casa pueden acceder a ese espacio privilegiado de la conferencia de prensa. Pasamos a el siguiente, distribución-acceso. Esta red que se presenta, como decíamos, en forma de multipunto, multidireccional y se vuelve simétrica, los usuarios acceden de forma directa a los servidores. Y esto queremos decir, o marcar, mejor dicho, también entender cómo se comunican los usuarios entre sí, y vamos a ver que estos roles, además, se vuelven intercambiables. Esto va a estar vinculado cuando hablamos de la unidireccionalidad de los mass media, recordarán este modelo lineal que se daba antes. Hoy hablamos de esta interactividad que tienen los usuarios, este vínculo en el cual los roles son cambiables. Y cuando hablo de roles, hablo de usuarios que son productores, emisores, como diríamos antes, ¿no?, del contenido, y aquellos que lo consumen. Bueno, hoy podemos ver estos usuarios que en un momento son productores y en tanto en otro momento son consumidores, y cómo se va dando esta relación. Si pensamos en la interactividad, no solo piénsenlo como los usuarios que se comunican entre sí, sino cómo podemos desarrollar y ver esta interactividad que nosotros tenemos, por ejemplo, con un sitio en línea. La posibilidad que tenemos de elegir qué botón transitar, si queremos ingresar por un lado o por el otro. Insisto, todos los medios tienen, cuando hablamos de sitios, ¿no?, de sitios web, un mapa de navegación, pero también podemos entender y tener nosotros idea de saltearnos alguna de esas secciones de esos espacios, porque en realidad lo que queremos, como decíamos antes, es movernos de otro modo. Y esta interactividad que les planteo, entonces, por un lado selectiva, con la interacción con los contenidos, y por el otro lado comunicativa, interacción entre los individuos, también nos tendría que llevar a pensar y entender aún más el siguiente paradigma. Es como que todos hablan con todos, ¿no? Esto de lineal a hipertexto. Vamos a ver que esta narrativa en línea va a estar caracterizada, como decíamos antes, por esta distribución de la información en nodos y la articulación que van a tener estos documentos mediante enlaces. Hablamos entonces, como decíamos antes, de la hipertextualidad. Veo que el chat está on fire, se está moviendo, me parece muy bien, brindando más ejemplos. ¿Y qué tiene que quedar en claro cuando hablamos de hipertextualidad? Que es justamente un texto que es interactivo, no secuencial, no lineal. Acá se ve y podemos notar la diferencia con la propuesta de los mass media, y que es una comunicación que se permite hacer entre diferentes niveles. Ustedes ingresan a un sitio, van a un enlace, después a otro, comienzan a leer, a ver, y se va dando entonces esta lectura por capas, ¿sí? Se va dando entonces diferentes posibilidades a partir
de los elementos que contienen estos textos. O sea, se pueden ir accediendo a mayor información, a otra información. Y si hablamos de información, podemos hablar del 10º paradigma, que me parece muy importante, información a conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque si antes decíamos que los usuarios pueden acceder directamente a las fuentes, pueden estar y ver y leer, ya no necesitan de la mediación profesional, o al menos eso es lo que dirían. ¿Cuál es el rol que queda para los medios? ¿Cuál es el rol de los periodistas? Los que nos propone Orihuela, que también podríamos hablar y ver cómo, si se ha modificado o no su percepción, y si podríamos hablar de nuevos paradigmas con él. Hoy los medios, nos va a decir él, tienen una misión estratégica, que es la de convertirse en gestores sociales del conocimiento. Si frente a esta sobreabundancia de información, esta gran cantidad de datos, y viendo que los usuarios pueden acceder directamente a ellos, a los medios lo que le quedaría son estas tareas de filtrado, de verificación, de explicación, de investigación de los hechos. Y si también estábamos hablando de sobreabundancia y hablamos de verificación, bueno, también deberíamos ver entonces cuál es el rol que deberían tener o podrían ocupar los medios frente a problemáticas como la de desinformación, cuando hablábamos de fake news y otras yerbas. Bien, entonces acá lo que tenemos son los 10 paradigmas. ¿Hay alguna duda sobre estos paradigmas? ¿Cómo se ha modificado la relación entre los medios cuando hablamos de estos procesos de comunicación pública? Ninguno, dice Fabián. Bueno, genial, ha quedado todo claro. Entonces, ¿cómo se van dando estos cambios? Y si queremos hablar de cambios, yo hasta acá se los planteé, o al menos se los presenté, en lo que es el mundo periodístico, ¿no? De pensar y analizar cómo se fue dando desde las redacciones, desde las rutinas periodísticas. Pero no solo modificó a este grupo, hablando en términos de medios, de empresas que generan y producen contenidos. También vamos a ver cambios que se van dando desde otras áreas. ¿No, Leo? Totalmente. Es un montón de información lo que les da Sole. O sea, imagino a alguien con una vainilla en un café, escuchando todo esto, tipo truc, todo en la cabeza, todo junto, es un montón. Solo Fabi lo pudo procesar rápido, así que tranquilos. Todo esto está en el apunte, lo tienen que volver a leer, lo tienen que procesar. No se desesperen, pero es parte del examen, que lo hablaremos más adelante. La parte que me toca a mí, que Sole me comparte muy amablemente, es la parte más de marketing, relaciones públicas y demás. En la sala tenemos a la Magíster Fernández, que es licenciada en Relaciones Públicas como carrera de grado, y seguramente muchos de ustedes que también están estudiando la carrera en este momento. Para que se den una idea, cuando yo empecé a estudiar, no sé, 14 millones de años, el profesor venía y te decía, soy gerente de comunicación en Telefónica. Y vos venías de un call center, 6 horas, de comer unos brócolis, hacía las corridas, y decías, bueno, está bien, pero ¿cómo lleva a ser gerente de Telefónica? Es imposible. O sea, nos parecía como que había algo en el medio que no sucedía. Por suerte para ustedes y para nosotros, aparecieron mucho más trabajo gracias a la red. Se democratizó muchísimo. Entonces, hoy en día tenemos gente que hace redes sociales, que es community manager, que se dedica solo a Twitter, solo a Instagram, que redacta por ahí para algún sitio la parte de misión, visión, valores, que trabaja en marketing y que por ahí hace pequeñas campañas y va segmentando. Ese es quizás mi mensaje alentador y de esperanza para los que están estudiando, que la red ha democratizado las fuentes de trabajo. Por supuesto hay precarización, por supuesto digo, no es tan sencillo, pero uno ve más claro el camino y los pasos a seguir, ¿sí? Y sobre todo lo que es el marketing, y más en este contexto de pandemia, realmente nos ha ayudado muchísimo todo lo que es el e-commerce. ¿Sí? Tenemos una posibilidad increíble de acceder a un montón de productos y de servicios a un clic o a un tap de teléfono que, digamos, que antes no hubiera pasado y que hubiera sido impensado. Así que dentro de este contexto tan adverso, la realidad es que los formatos digitales y los soportes nos han ayudado muchísimo. Pero para centrarnos un poco más, ahora sí podemos pasar el slide.
lo que redactamos en su momento con Sole era narrativas o storytelling. A mí mucho hablar en inglés no me gusta, mis amigos, mis colegas acá lo saben. A ver, las narrativas siguen existiendo y en un momento parecía que lo importante era contar buenas historias, desde las empresas, los organismos, las personas de relevancia pública, nos contaban historias. Es decir, Coca-Cola nos transmitía cómo una familia se sentaba a la mesa y destapaba una Coca-Cola y aparecía Papá Noel por la ventana y les decía, qué bueno que tomen Coca-Cola y que les guste la Navidad, y caía nieve, cosa que acá no pasa nunca, acá no cae nieve en Navidad. Y hace poco pasó que la empresa Manaos contrató a Adolfito Cambiaso y uno en las redes le puso, o sea, ¿cómo va a tomar Adolfito Cambiaso Manaos? Y Manaos le contestó, bueno, pero vos le creés a Papá Noel que toma Coca-Cola, o sea, fíjate que es lo inverosímil para vos. Entonces, esa pequeña anécdota graciosa nos da el pie para entender que se pasó del storytelling al story doing, o al hacer la narrativa. Ya no es una familia que toma Coca-Cola con Papá Noel, sino que es una familia de gente que llega de trabajar, los hijos del colegio, y esa familia real se toma la Coca-Cola y la abre y ves como un vecino entrando, y perdió esa cuestión de tercera persona, de plano alejado, en el que las cosas se ven como en el cine. Es como, no, mostrame lo que me pasa a mí, primeros planos, point of view, el famoso POV, digamos, a la altura de los ojos, la botella en la mano. ¿Cómo hacemos las cosas nosotros? No me cuentes una historia ideal de lo que a mí no me va a pasar, contame lo que me pasa a mí todos los días. Y para hacerlo más didáctico, les traje 2 videos. Vamos a ver el primero por ahora, que es la próxima slide. La familia de Frank, el pueblo de Milkout, quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa. Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Acá en Frank nos criaron así. Chicos, a desayunar. Nos da mucho gusto ser una sola familia. Adentro y afuera de Milkout. Y poder salir adelante, tirando todos para el mismo lado. Porque unidos y en familia, todo nos sale mejor. Y que se mantengan las buenas costumbres. Esa es la mejor receta. Sigamos compartiendo momentos de verdadero sabor. De la familia de Milkout a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milkout, mucho gusto. Lo que te dicen los vecinos de Frank, en este caso, es ese dulce de leche arriba de tu mesa que estás compartiendo con tu vieja, con unas tostadas, con unos panqueques, lo hizo también el hijo como vos, o la hija como vos de una señora en Frank. Sí, Maxi, esto abre el apetito. Milkout, además, son buenos productos, no tienen gluten. Está muy bien lo de Milkout. Pero digo, ya estoy de moda Aragón, ¿no? Me pueden parar y vuelvo a hablar como yo. Bien. Lo que está diciendo Milkout es, nosotros producimos el alimento que está en tu mesa, nosotros somos el alimento de tu mesa. No tenemos la... No, era crema en los fideos, no era dulce en los fideos. Igual nada. Iba a contestar lo mismo. Al que le guste, que le dé para adelante, los queremos. Pero creo que era crema. Era crema, efectivamente. El punto es ese. Milkout no te mostró esta familia de rubios hermosos, qué sé yo, se pone dulce de leche en su mansión. No, te muestran a un tipo cosiendo un zapato, porque vos estás más cerca de una persona que está cosiendo un zapato que de un polaco rubio en una quinta infernal con una familia perfecta. Esa es la realidad de lo que quiere mostrar Milkout. En ese contexto, y si bien detesto la autorreferencialidad, me viene bien para el capítulo. Yo estoy en el Mercado Central, en el área de comunicación, y nos convocaron de la ONU, de la FAO, mejor dicho, que es la parte que hace alimentación para la ONU, en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el SENASA, el INTA, y por supuesto que me voy a olvidar de alguno, pero hay uno más. Y nos preguntaron hace un poco menos de un año, 9 meses, ¿qué sentíamos nosotros, no yo en comunicación, digo, pero qué sentía el Mercado Central de que hay gente que a las 2 de la mañana, en plena pandemia, con un montón de casos, con un bicho que no conoce nadie, se levanta, sube un camión, baja 300 kilos de zapallo, 300 kilos de lechuga, 300 kilos de cebolla. Y entre todos los organismos, lo que se decidió hacer fue premiar a esos esenciales que son anónimos. Porque la realidad es que, nos guste o no algunas cuestiones de la pandemia,
no entramos en crisis alimentaria, no faltaron alimentos. Y eso fue, no si bien obviamente fue un gran mérito a nivel estatal, digamos, fue un gran mérito también del que a la mañana se levantó y manejó el camión, de la chica del laboratorio que revisó la inocuidad de los alimentos, de los que estaban controlando las puertas, digo, hubo un trabajo invisible que hizo que las frutas y verduras lleguen a 14 millones de argentinos y argentinas en todo el área metropolitana de Buenos Aires. Y eso es el segundo video que vamos a ver ahora de la ONU. Los nombré a todos, no me olvidé de nadie, así que estoy orgulloso de no haberme olvidado ni del INTA, ni del SENASA, ni de la FAO, ni del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Pero bueno, quizás, digo, muchas veces los relacionistas públicos, los publicitarios, los periodistas, nos gusta tirarnos flores sobre nuestro propio trabajo. Y tengo la suerte de ver changarines, hombres y mujeres, levantando, no sé, 30 kilos de papa con los hombros. Digo. No estoy quitándole mérito ni al periodista, ni al publicista, ni al que estudia, pero estoy diciendo, detrás de esa ensaladita a la que le pones aceite de oliva, hay gente que está esforzándose grosso a la madrugada, muriéndose de frío y demás, y hay que visibilizarlo. Y eso es un poco también lo que la universidad debería transmitirles a ustedes. Por supuesto que si pueden trabajar en Manpower y hacer campañas de marketing digital, bienvenidos y los felicitamos, pero si pueden visibilizar el esfuerzo de una persona, un ciudadano a pie, está bueno también y es una posibilidad totalmente válida cooperar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes piensen en comunicación digital, marketing digital, comunicación de las cosas que se hacen bien, también piensen que es una herramienta que transmite, como bien dice Vane ahí, la visibilización. Viene de que trabaja en la nave 11, le mando un abrazo. Digo, ese es el punto. Pareciera a veces... ¿Puedo decir una cosa? Sí, Ailén. Me parece que yo estudio publicidad, justamente. Me parece que ahora, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy es de los artículos de limpieza, por ejemplo. Las publicidades que se hacen, hoy en día algunas siguen siendo solamente de mujeres. Y es terrible porque yo lo que sí siento y que lo que quería decir es que me parece que es un avance en cuanto a esto que vos decís, es que nosotros del otro lado, los que estamos viendo la publicidad y todo, nos damos cuenta de que es mentira, todos rubios, sí, o sea, nos damos cuenta de eso y me parece que es un avance, que está bueno. Yo no sé si en su momento, no sé si mi abuela, por ejemplo, o mi vieja se ponía a pensar que eso es mentira, lo pasaba de largo y ya. Hoy me parece que es algo que se habla de esto, de decir, esto que me están mostrando es una boludez. En realidad pasan otras cosas. Entonces, eso para mí fue lo que hizo que todas estas agencias y todo tengan que dar un vuelco y empezar a ser más realistas. O sea, me parece que fue un re laburo del resto, o sea, del común de la gente. Como decir, no, pará, esto no es así. Tuvieron que empezar a mostrar cosas reales. De los artículos de limpieza, no les queda otra más que empezar a mostrar hombres limpiando, porque realmente uno ya se ríe viendo esas cosas. Sí, totalmente, Ailu. Es parte de la visualización que estábamos hablando. Veo claro. Que te estás muriendo de frío, veo ahí el láser del caloventor. Yo no sé, yo soy... Lo mal que la paso con el frío no lo puedo explicar. O sea, yo tengo que estar así pegada a algo porque si no, sufro. Esta es una cátedra muy friolenta, queríamos que lo sepas y nos sientas acompañada totalmente. No, lo somos. Los docentes son bastante friolentos. No yo, pero la mayoría lo son. Sí, lo que decís de la visibilización de cualquier tipo de injusticia sucede, por lo que explicaba Sole, de los prosumidores.
la posibilidad de que la gente de a pie tenga la oportunidad de comentar y de reclamar y de demostrar cosas que no se demuestran habitualmente, ha permitido que un montón de luchas y de causas justas empiecen a tener mayor amplitud. Para los que estudian relaciones públicas, ya hablaremos de grassroots lobbying. No, y además que también se avanzó, porque tampoco es que siempre nos mostraban y siempre está la publicidad esa, que no me acuerdo de qué es, me parece que no es importante. La de la manteca y la margarina, que el hombre, ella en vez de ponerle manteca le pone margarina para como que no se va a dar cuenta y el chabón la caga trompada. Digo, a eso ya no se hace más. Nunca vi, la veo sola haciendo cara, ¿no viste? Esa publicidad es tremenda. Ella le da un plato de pastas con margarina, pensándose, no se va a dar cuenta, es manteca. Y el chabón le tira el plato así de fideos en la cabeza a ella, como diciendo, sí, me doy cuenta, ¿entendés? Es tremenda. Pero eso ya no pasa más, digo, se avanzó. Sí, qué suerte, ¿qué podemos decir que avanzó? Claro. No, búsquenla porque es tremenda. Le tira el plato de fideos en la cabeza a ella como diciendo, ¿qué te pensás? ¿Que no me voy a dar cuenta que es margarina? Es tremenda. La voy a buscar para el práctico. Sí, bueno, búscala, Cande. Es muy violenta, de verdad. Igual me parece interesante porque quizás la señora de antes sí le llamaba o no, o algunos, no a la mayoría, le hacía ruido, pero lo que vemos en este esquema, la particularidad, es que ahora esos seguidores, lo que nosotros hablamos de esta nueva forma de estructurar los relatos de forma transmedia, ¿no? A partir de muchas plataformas, la posibilidad de contar una historia en diferentes plataformas, es clave el rol que van a tener justamente los usuarios, las usuarias, es decir, los participantes, las audiencias. Y piensen cómo ahora, les voy a dar un ejemplo que seguramente recuerdan, cuando hablábamos de cómo las comunidades de fans, de seguidores, han logrado que incluso haya productores que tengan que cambiar finales de series, finales de temporada. ¿Recuerdan también qué pasó ahora que estamos con MasterChef Celebrity? ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, todo este mundo de Bake Off también que tenemos para desarrollar y trabajar. ¿Qué pasa con esa comunidad? Exacto, como dice Manuel, el rol del fandom. O sea que pensemos esto que planteaba Leo, justamente de cómo se pasa del storytelling, de esto de contar al mostrar el hacer, sin olvidarnos de cómo buscamos los medios, pero también pensemos en las empresas, esta participación de la audiencia. Es decir, que ellos, los usuarios, se conviertan ustedes, nosotros, en embajadores de marca, que hablen de nuestros productos, que compartan, que digan lo que piensan. Queremos que se genere conversación, todo el tiempo conversación. Y no quería olvidar que también tenemos que hacer un importante énfasis antes de meternos en esto del poder, donde también vamos a poder hablar de marketing y de cómo nos siguen estas plataformas en el espacio digital, ya nos contará más Leo, pero sí esto de entender cómo ha cambiado la percepción. Es decir, el tiempo y espacio, se ha modificado esta percepción que nosotros tenemos del tiempo y espacio a partir de estas tecnologías. Cuando hablamos del tiempo, hoy hablamos de un tiempo que no nos alcanza, ¿no? Es un tiempo súper veloz, el tiempo pasa volando y tenemos esa obsesión por la inmediatez. Fíjense cuando ustedes escriben un WhatsApp y están enseguida esperando que contesten el WhatsApp, y ven el escribiendo y no le contestan, y dice escribiendo y están ansiosos esperando a que finalmente se envíe ese mensaje. Y ni hablar si nos dieron el visto y no contestaron. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Esas son cuestiones que también van a recuperar y ver cuando hablen de estas nuevas formas de ser y estar en el mundo y las subjetividades para el capítulo siguiente, pero sí quiero que pensemos cómo hoy estamos transitando en un tiempo que se vuelve policrónico, nos dice el autor. Es decir, el tiempo adquiere nuevas valencias. Hablamos de un tiempo que pareciera multitasking. Piensen la cantidad de cosas que ustedes hacen en un mismo momento. Ahora están escuchando, por supuesto, atentamente esta clase, pero también tienen un ojo en el WhatsApp y quizás en alguna red social o en el modo, a ver si recibieron una notificación. Suban algo de esto a Instagram y arroben a la facultad, o sea, también ayuden ustedes, colaboren. Sean embajadores de marca. Claro, súbanlo a Instagram, cópense, háganlo ahora, tienen 3 segundos para foto y subirnos, pero ya, todos, están obligados. Los estoy viendo.
ahí entonces vemos que adquiere y aparece entonces esta nueva forma de acercarnos, y cuando digo acercarnos es interpretar, de percibir este mundo. En la antigüedad, nos va a decir el autor, estamos acá hablando de Scolari, lo que nos plantea es que el tiempo era un tiempo cíclico. ¿Y por qué era cíclico? Porque estaba referenciado, ¿sí? Estaba vinculado a la naturaleza. Y cuando hablamos de cíclico, piensen, sale el sol, sale la luna, sol, luna, piensen en las temporadas, las estaciones, ¿bien? Que se van dando, las estaciones del año. Bueno, acá entonces lo que vemos es cómo este tiempo cíclico de la antigüedad luego se fue modificando con la llegada de la modernidad en un tiempo lineal, un tiempo abstracto, pero que a su vez se volvió fragmentado, ¿no? O sea, que se podía fragmentar, se podía manipular. Piensen incluso en el reloj, como el tiempo marcaba ahora el sonido del tic-tac, tic-tac. Este tiempo lineal cambia en este tiempo digital, que decíamos que es un tiempo policrónico, varios tiempos en un mismo tiempo, pero además, y haciendo referencia a esa fotografía del inicio de los servers, cuando hablábamos de Google, bueno, piensen cómo hoy transitamos un tiempo que es glocal. Ahí Leo lo va a escribir. ¿Por qué glocal? Porque hablamos de un tiempo que es global, este tiempo de los servidores que nunca duermen, que está siempre online, siempre en línea, al tiempo local, al ritual de la comunidad. Pienso, por ejemplo, en las campanadas de la iglesia, del tren que pasa siempre el carguero y toca la bocina a la misma hora. Estamos hablando de un tiempo marcado, por ejemplo, la hora de la siesta, por este tiempo entonces de la localidad, de lo comunal, diferente al tiempo global. Y piénsense ustedes de nuevo con esta propuesta que les hacíamos al inicio de la clase de problematizar su relación y su vínculo con las tecnologías y los dispositivos. ¿Cuándo fue la última vez que cerraron sesión en su Facebook o en su Instagram? Nunca, años. Bueno, Fabi dice que cerró sesión. ¿Cerraste sesión o saliste nomás de la plataforma? Estoy hablando de cerrar sesión. Nunca cierro sesión, jamás. Exacto, estamos todo el tiempo en línea. Estamos todo el tiempo disponibles, pareciera, ¿no? Bueno, esta sensación entonces de estar todo el tiempo a este ritmo de los servidores. Por eso hablábamos de los servers. Pero si habiendo transitado entonces y no saltar por alto estas cualidades que vamos teniendo, estos cambios en la percepción para poder entender un poco más sobre estas nuevas subjetividades, estas subjetividades en contextos digitales, también deberíamos hablar qué es lo que pasa con esta web que parece que cada vez concentra más información y más datos de nosotros. Recién les mencionaba Facebook, a ver cuándo cerraban sesión. Bueno, ahora piensen en la cantidad de datos que va tomando Facebook de ustedes, de contenido que suben, de las fotografías, pero sobre todo a partir de cómo se mueven en esa plataforma, sobre sus gustos, intereses, ese comportamiento que van teniendo ahí, justamente lo que les va a permitir a estas empresas, que más que redes sociales, hoy deberíamos hablar de empresas publicitarias, para poder darnos a nosotros, ofrecernos otros servicios. En esto, en marketing aparece mucho, ¿no, Leo? Tenemos sí, totalmente. Digamos, cuando nos piden nuestro permiso para dar datos y demás, ahí es donde empiezan a aparecer las publicidades segmentadas. Ahí hablaban de demografía, Luciano habla de venta de datos. Por supuesto que la idea de este capítulo y de esta clase no es dejarlos paranoicos y paranoicas, sino solamente mostrarles un poco un pantallazo de por qué los datos se comercializan y qué sentido tiene que una empresa sepa todo lo que sabe sobre vos. Por ejemplo, nos gustaría aclarar que eso de que el teléfono te escucha es mentira, ¿sí? Nos gustaría como dejarlo claro. Es una burrada conceptual y no nos gustaría que lo anden repitiendo por ahí. Digo, no te están escuchando. Sucede que tus hábitos son más parecidos a lo que vos decís de lo que vos pensás. Entonces, seguramente si hablás de zapatos, escribiste zapatos. Esa es la parte del dato que a vos se te escapa. Es un proceso casi inconsciente. Sí, tiene que ver con los algoritmos, Adrián. Pero no se enfermen con la idea de
le hablé de caramelos a mi pareja y el teléfono me lanzó caramelos. No, efectivamente, digo, lo habrás usado para buscarlo en algún momento. A ver, los que nos gusta el marketing o los que estudian relaciones públicas tienen que saber que esto tiene un uso absolutamente limitado y que a nadie le importa lo que hacemos las 24 horas del día. Es imposible procesar esa cantidad de datos, es inviable y a nadie le interesan nuestras vidas, o si preferimos, Milkout o Cas and Creme. Traemos ese mensaje como de paz, para que no se vuelvan paranoicos. Es interesante lo que dice Leo, porque cuando hablábamos en otras comisiones o en otros momentos sobre esto de si te escuchan, uno decimos, claro, nosotros habilitamos muchas veces en servicios para determinadas aplicaciones nuestro micrófono. Entonces, si utilizamos ese servicio, utilizamos el micrófono, van a tomar información nuestra. Lo que no quiere decir, vale por eso la aclaración que hacía el profe, que nos están escuchando todo el tiempo y quieren saber de nuestras vidas, sino que esa información se va guardando y al momento de procesarse y analizarse, estamos hablando de Big Data, Machine Learning, cómo se ponen en juego estos algoritmos para procesar toda esa información. Entonces, si vos estuviste mandando una nota de audio o estuviste hablando por WhatsApp sobre zapatos, eso va a hacer que la empresa tenga insights, información sobre lo tuyo y quiera entonces después brindarte publicidad y hacer que compres esos benditos zapatos. Esto es en el mundo de todo lo que es la publicidad, marketing y demás. Pero me parece muy interesante que nosotros también pensemos o veamos esto, qué pasa cuando nos situamos y nos definimos como ciudadanos digitales, es decir, como usuarios, porque vuelvo al caso de Facebook también, pero piénsenlo también en Instagram. ¿Qué pasa con esa comunidad de amigos donde de repente ya hay algunos que no vemos? Pareciera que solo tenemos 10 amigos, 20 amigos que siempre estamos viendo en el feed que nos arroja la plataforma a las mismas personas. ¿El resto dejó de existir? ¿El resto ya no publica más? En realidad sí, seguramente están publicando, pero a partir de cómo yo muevo, es decir, cómo me muevo, qué tipo de comportamiento tengo en la plataforma, por un algoritmo me van a mostrar entonces lo que cree la plataforma, sea Facebook o Instagram, que a mí me interesa. Y por eso con aquellos usuarias, cuentas que no tengo actividad, no me las muestra. Y esto es interesante entonces para pensar cómo esto puede llevar a la construcción de determinados filtros. Filtros que no nos dejan ver por fuera de esa burbuja que se construye. Y con este ejemplo de nuestros amigos, pensemos o veamos también, si lo llevamos a discursos políticos, cómo se lleva a una polarización, donde ya vamos a hablar y entender, esto continuaremos a lo largo de los capítulos de itinerario profundizando sobre estas cuestiones, hablándolo en los prácticos, cómo dejamos de ver o de escuchar esas otras voces. Estamos encerrados en nuestras propias burbujas, o parece que estamos frente a determinadas cámaras de eco, donde escuchamos a las personas o nos vinculamos que piensan más o menos como nosotros. ¿Y esto es la democracia o esto es lo que querían esos primeros desarrolladores? Pienso en Silicon Valley, en California, en los primeros creadores, en Barlow y la independencia del ciberespacio, cuando decía, bueno, vamos a hacer una nueva frontera, conquistar un nuevo espacio para poder ser mucho más libres y tener un proceso de democratización, compartir nuestros saberes. Y esto es lo que queremos aclarar entonces cuando hablamos de la paradoja, que si Internet se presentaba o decía ser un espacio que buscaba descentralizar el control, en la práctica, muchachos, muchachas, los usuarios los estamos perdiendo. ¿Recuerdan que hemos hablado de plataformas y hablamos de las plataformas GAFA? Bueno, hoy tendríamos que actualizar, Leo, el capítulo, ya hablaríamos de las plataformas GAFAM y de otros tantos procesos, de sobre todo cómo estas plataformas luchan por el monopolio de la atención, de nuestra atención. Piensen cuando hace mucho que no ingresan a una de ellas, por ejemplo a Instagram, te llega una notificación diciendo que tal amigo hizo tal o cual cosa. ¿Y a nosotros nos importa? ¿Queremos saber eso? Bueno, en realidad lo que están queriendo hacer es llamar tu atención.
para que justamente vuelvas a ingresar a la plataforma y vuelvas a moverte sobre ella, y a medida que transitas y pasás tiempo en ese espacio, seguís dando información. Y con esto también, no ser paranoicos que estamos dando información y escribiendo cosas, sino que a medida que nos movemos en ese espacio damos información, a partir de dónde ponemos like, de qué comentamos, qué cosas miramos. O sea, ellos saben cómo los usuarios nos vamos moviendo dentro de los espacios. GAFAM, ¿a qué hace referencia la G? Google, bien. Google. La A, Amazon. bien. F, Facebook. A, Apple. M, No sé. Microsoft. Microsoft. Muy bien, ahí lo Gané el viaje a dijeron. Bariloche. Se ganaron el viaje, exacto. Bueno, estas son algunas de las empresas hoy, de las empresas que dan gran cantidad de servicios, y para que se imaginen ustedes la cantidad de información que procesan, y en esto también deberíamos entrar para entender por dónde va el poder. Miren este mapa. Este es el mapa del año pasado, es 2020. Tendríamos que esperar a actualizar a cómo se da este universo de los medios de información y entretenimiento. Vean las empresas. Alphabet es la empresa, en realidad el nombre que toma Google, y los servicios adheridos. Vean el tamaño que tiene Apple. Cuando hablamos de Apple, no solo piensen en iPhone o en las Mac, sino en los servicios que brindan, Apple TV, Apple Music, todo lo que es iTunes, Amazon, el crecimiento que va tomando Microsoft. Es decir, de algún modo, este poder que decíamos antes, este espacio con esa idea que había nacido la web, creada, como habíamos dicho, por Tim Berners-Lee, 30 años después, poco ha quedado de esa historia. Él mismo ha dicho, la web que tenemos hoy no era lo que yo quería construir, no estaba con esa idea, no era ese el espíritu. Hoy vemos que cada vez más estas empresas están tomando parte, van ganando lugar, el mercado se ha metido, van tomando entonces cada vez mayor información y van generando negocios sobre ella. Y si estas son las reglas del juego, como para ir terminando y entender un poco entonces qué es lo que nos queda, porque no queremos asustarlos, generar paranoia, pero sí me parece, si la propuesta era problematizar, crear un poco de conciencia sobre cómo nos movemos nosotros en estos espacios y cómo nos vinculamos con estas tecnologías, para poder entender que necesitamos ser usuarios críticos. Claramente, si estamos en las redes, tenemos que conocer cómo es la dinámica. Estas son las reglas del juego, y también saber por qué deberíamos luchar, en sentido de cuáles son nuestros derechos o qué cosas deberíamos poder exigir. Es decir, si estamos moviéndonos en estos espacios, en estas plataformas, que estas empresas lucran con nuestros datos, deberíamos entonces poder protegernos y de algún modo tener, así como hablamos de ciudadanía digital, también que se respeten nuestros derechos digitales. Han aparecido, hay varios documentales que veo que están nombrando, el dilema de las redes sociales en Netflix, que lo explica muy bien. Hay libros, en el caso del dilema de las redes sociales también toma referencia a cuando se habla del capitalismo de vigilancia. Digo, hay el capitalismo de plataformas, hay muchos estudiosos, por suerte, que están desarrollando estos temas para poder entender entonces cuál es el escenario que se plantea, y como decíamos antes, si nos vamos a mover acá, entender mucho mejor estas reglas del juego, ¿sí? Entonces hacer usuarios mucho más críticos y comprometidos con estos tiempos que vivimos. Las invitamos a que puedan ver documentales, películas, por ejemplo. Se me ocurre cuando estábamos hablando de esto de las burbujas de filtro y los discursos de odio o las fake news que comienzan a aparecer en estos espacios. Hater, no sé si la han visto, también otra película que ha estado en línea, para poder comprender cómo esta cuestión que decíamos de la virtualidad excede lo virtual. No es que porque está en línea solo queda en ese entorno, sino siempre tener esta relación, esta hibridación que vamos teniendo entre mundo real y virtualidad. Ahora sí, vamos a cerrar en tiempo y forma. Esperemos que haya sido claro, seguramente lo van a seguir trabajando en el práctico. Si tienen preguntas, con gusto responderemos, pero para poder, ya que estamos en la antesala del fin de semana, va un bonus track para aquellos que quieran leer
y en este caso escuchar, porque venimos con una propuesta de podcast sobre estos temas, tienen redacción 4G en Telecom, que les da información, esto para quienes vienen del campo de la comunicación o del periodismo y quieran saber cómo estas tecnologías están afectando, modificando el trabajo de los profesionales. También pueden seguir escuchando, debe ser de mis podcasts favoritos, Solaris, Ensayos Sonoros, Jorge Carrión y equipo, que desarrollan en Podium Podcast toda una propuesta que va desde entender qué son los influencers hasta la llegada a Marte. Todo esto también desde una mirada muy interesante sobre los fenómenos que estamos viviendo. Para aquellos que quieran conocer, ya en términos de legislación, de normativa, cuáles son nuestros derechos, qué podemos hacer, cómo exigir, cómo reclamar, tenemos el podcast en WeToker de Fundación Vía Libre, que es el bestiario de Internet. Entonces, muy interesante para conocer, entonces, porque no es que estamos en línea y todo se puede, ¿no? O sea, todo es libre, no, también tenemos regulaciones y tenemos que saber conocerlas, ubicarlas. Por último, Cosas de Internet Podcast. Acá sí, es como un magazine, un popurrí de todas estas cositas que vamos encontrando, hablando de tendencias, de memes, de virales, que circulan y figuran entonces en la red de redes. Y si esta clase les gustó y quieren saber aún más, siempre hay más. Así que pueden escanear, ver más material y contenido sobre el capítulo 6 que escribimos con Leo Fernández a partir de este código QR. ¿Se quedaron con ganas? ¿Estamos bien? ¿Hay preguntas? Hasta aquí llegamos.